Amén, gloria a Dios. Pues vamos a hacer una pequeña oración para comenzar con la palabra de Dios. Amén. Si gustan pueden cerrar sus ojos. Padre Santo, gracias le damos, Señor, por tenernos un día más, Padre Santo, en este lugar, alabando y glorificando su santo nombre, Padre Santo. Hoy venimos, Padre Santo, una vez más, Señor, llenos de su bendición, Padre Santo, con vida, con salud, entre hermanos, Señor, como congregación, como familia, Padre, en Cristo. Dándole gracias, Padre Santo, dándole gracias a usted por todo lo que nos da, Señor. Y en esta tarde, Señor, le pedimos, Señor, que nos guíe en esta palabra, Señor, que nos dé una palabra para nuestra vida, Padre Santo, para los que estamos presentes, para los que están a través de las redes sociales y hasta donde llegue este pequeño equipo de sonido, que le sea de bendición la palabra de Dios a cada hogar, a cada alma que escuche esta palabra. Guíenos con su Santo Espíritu Santo, con su Espíritu Santo, se lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y todos decimos amén. Amén, gloria a Dios. Denle un aplauso a Cristo. Puede tomar su lugar. Ahora sí que ya no sé si tomo tanta agua para no enronquecerme o por tanta calor que hace, ¿no? Pero gloria a Dios, la calor no nos va a quitar el gozo de estar en este lugar, en esta tarde. Vamos a irnos al libro de Romanos una vez más, Romanos 15, 29. La palabra de hoy la he titulado Plenitud de la bendición de Cristo. Plenitud de la bendición de Cristo. Vamos a leer, ¿están ahí? Amén. La palabra de Dios se lee en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y en la letra dice: y sé que cuando vaya a ustedes, iré en la plenitud de la bendición de Cristo. De ahí el título. Fíjense las palabras tan sencillas y tan grandes del apóstol Pablo a los romanos, a los gentiles, a donde iba él llevando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo para la salvación de las almas, para la preparación de los santos. Dice, y sé que cuando vaya a ustedes, le decía a los romanos, iré en la plenitud de la bendición de Cristo. Punto número 1 dice, Dios nos bendijo en todo en Cristo. Vamos a ver Efesios 1:3. Amén, cuando estén ahí. Amén. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Se fijan? ¿En quién nos ha bendecido? En Cristo. Pero fíjese aquí, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en toda bendición. En toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, en toda bendición. Si se fijan, nosotros hemos visto en la palabra de Dios que nuestro mismo Señor Jesucristo le decía a sus discípulos que nadie dejaba familia y lo que fuera por seguir a Cristo y no iba a ser bendecido. No iba a ser retribuido en esta vida y en la que sigue. Decía, él se refería en este siglo y en el siglo venidero. Y ahí nosotros entendemos que está hablando de que Dios nos quiere bendecir a cada uno de nosotros y nos está bendiciendo en nuestra vida temporal.
Pero la mayor recompensa, lo mejor, viene en la presencia de Dios en la vida eterna. ¿Estamos de acuerdo? Porque por eso dice el mismo Señor Jesucristo que tenemos que poner la vista en las cosas de arriba. ¿En cuáles? En las del cielo, en la voluntad de Dios, dándole más valor a lo del cielo que lo temporal que tenemos en la tierra. Y Dios nos tiene, Dios Padre, nos tiene bendecidos con toda bendición en Cristo. ¿Y en quién estamos nosotros? En Cristo. Mientras nosotros estemos en Cristo, nosotros, véase como se vea la situación, estamos siendo bendecidos. Aun cuando vemos que las cosas no funcionan bien, como que la cosa no marcha bien, como que cascabelea, como que hay tribulación y aflicción, aún en esos casos, Dios nos tiene bendecidos. Porque no pasamos nosotros por problemas como los pasa el mundo, sin ningún propósito. Nosotros, todo lo bueno y lo malo en Cristo tiene un propósito, tiene una enseñanza, tiene un porqué. Debe de ser así, pero estamos bendecidos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y totalmente bendecidos. Debemos primeramente creer en Dios y su gran poder. ¿Cuántos creen en Dios? Amén. ¿Y le creen a Dios? Amén. ¿Verdad? Porque es muy diferente creer en Dios que creerle a Dios. Porque nosotros en la Biblia leemos que Dios es un Dios poderoso. Y leemos las historias y creemos que Dios en esa historia fue un Dios poderoso. Pero tenemos que experimentar ahora nosotros. Nuestra generación tiene que experimentar el poder de Dios, ese poder que está para bendecir a sus hijos. Y no nada más a sus hijos, al inconverso también. ¿Por qué? Porque un día fuimos inconversos y Dios nos bendijo a tal manera que aquí estamos hoy, en la presencia de Dios, en una iglesia y en Cristo, y siendo bendecidos. Pero esta bendición es espiritual, no solamente material. Porque muchas personas dirán, ¿cómo que eres bendecido y estás enfermo? ¿Cómo que estás bendecido, pero yo no te veo que tengas riquezas? No te veo con casa grande, lujosa. No te veo con autos del año. No te veo con un sonido que se oiga a 10 cuadras. ¿Cómo dices tú que estás bendecido? Porque la bendición de Dios no se mide por lo que tengamos materialmente. Se mide en nuestra salvación, en Cristo. Se mide nuestra riqueza, se mide, pero por las riquezas de Dios, no por las nuestras. Amén. Por eso dice que el que tiene a Cristo, diga, el que está en Cristo, rico es. Diga el pobre, rico soy, pero en Cristo. Porque teniendo a Cristo no hay oro, ni diamante, ni troca, ni mansión que se compare con el valor que tiene nuestro Señor Jesucristo. El creador del oro, el creador de los diamantes, el creador de todo lo que miran sus ojos, es por sobre todo. Por eso estamos bendecidos. Gloria a Dios. Me le pone. Gloria a Dios. De todos modos aquí me escuchan. ¿Me ayudan ahí? Gloria a Dios. Eso ya lo esperaba de todos modos. Entonces vamos a leer Primera de Corintios. ¿Le apagas y le prende? Primera de Corintios, vamos a ir 12. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Primera de Corintios, capítulo 12. Vamos a leer del 4 al 7. Está bien. Gloria a Dios.
Dice, ahora bien, hay diversidad de dones. ¿Cuántos saben que hay dones? Amén. Pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. ¿Qué es el bien común? Quiere decir que los dones que Dios nos da no son simplemente para que a nosotros nos vaya bien. Herramientas que a nosotros nos van a servir y nada más. ¿Qué es lo que dice? Que si Dios nos da un don a cada uno de nosotros es para ponerlo a disposición de nuestros hermanos. Es para el bien de toda la congregación. Porque, como dice la palabra, si somos un cuerpo en Cristo y somos diferentes miembros unos de otros, puede ser que uno sea el pie, el otro la mano, el otro la boca, pero todos somos un mismo cuerpo en Cristo. Como por ejemplo, digamos así, el cuerpo de un cristiano. Y que si un cristiano quiere ir a predicar a aquella esquina, a la esquina más cercana, tiene la boca para hablarle a la gente, amén, pero necesita ir. Entonces, ¿qué necesita? Sus pies. Y así en la congregación, nosotros somos una herramienta de la obra de Dios, en la cual cada uno de nosotros tiene un propósito. ¿Qué dice? Que el Espíritu Santo da los dones como Él quiere. ¿Cómo quiere Él? Con la sabiduría de Dios para el propósito que a cada uno de ustedes los tiene hoy aquí. Cada uno de nosotros. Hemos leído ahorita en este momento acerca de los dones espirituales. Y sabemos que no todos vamos a tener los mismos dones. ¿Estamos bien? Pero sí sabemos que tenemos que tener, aunque sea uno. Y tenemos que pedirle al Señor que nos vaya revelando, ¿verdad?, cuál es el don que nosotros vamos a tener. Y si ya lo tenemos, que por ahí se ha camuflado, que por ahí no quiere aparecer del todo, o que ya sabe usted cuál es su don, hay que practicarlo, porque ese don no es para que nosotros lo tengamos guardado en la bolsa del pantalón. El don que Dios le da a cada uno de nosotros es para que nosotros lo usemos y lo pongamos a disposición de nuestros hermanos para beneficio de la congregación. Amén. Amén. Porque si a usted le da don de sanidad, no es para que se sane usted. Se dice que Pablo tenía un aguijón y algunos teólogos creen que era una enfermedad. Y sin embargo, Dios le dijo, no, ahí te quedas con ese aguijón, bástete mi gracia. Pero sin embargo, Pablo, con el poder del Espíritu Santo, no solamente levantó paralíticos, levantó gente que había perecido, que había muerto. Y vemos la historia del joven que estaban hablando y duraban toda la noche hablando Pablo con la gente. ¿Por qué? Porque después de una noche, después de ese día, él tenía que tomar un barco y se iba, y en veces duraba años en poder volver a esa congregación. Entonces cuando estaba con la gente no se le despegaba, quería escucharlo, pero estaban en el piso alto y un joven se quedó dormido y cayó desde arriba y perdió la vida, se mató. Bajó rápidamente Pablo y dijo, no ha muerto, oró por él y lo levantó y lo presentó vivo ahí arriba. Y esos dones no están solamente escritos en papel para que nosotros nos enteremos,
sino que esos dones hoy en día están vigentes, pero que nosotros tenemos que consagrarnos a Dios realmente para que esos dones fluyan en nosotros, en cada uno de nosotros, en mí también. No, porque el cristianismo no habita solamente en la Biblia, habita en el Espíritu Santo que se mueve entre nosotros. Y es un Dios poderoso. Nosotros no, pero Él sí. Y a Él le ha placido mostrar su poder a través de sus discípulos, de su pueblo, de sus hijos. Entonces nosotros tenemos que materializar en nuestras vidas el poder del Espíritu Santo. Él quiere obrar a través de nosotros, pero nosotros muchas veces no le permitimos obrar al Espíritu Santo. Sabemos que hay dones y estamos esperando a que llegue. Algún día ha de llegar, pero como que no lo tenemos en cuenta. ¿Lo creemos? ¿Cuánto lo creen? Amén. ¿Pero los estamos viviendo? Esta palabra creo yo que en el amor de Dios nos viene para que pasemos al siguiente nivel. Ya creímos en Cristo, amén. Nos convertimos a Cristo, amén. Lo aceptamos y nos bautizamos, amén. ¿Hasta ahí? ¿Queremos quedarnos o queremos seguirnos llenando de Dios? ¿Queremos servirle a Dios? Tenemos que creer lo que dice la palabra de Dios y funcionar de acuerdo a su palabra. Hay dones y cada uno de ustedes puede tener uno o dos o los que el Señor diga. Dios humanamente nos ha dado habilidades a cada uno de nosotros. Nos ha dado habilidades humanas, pero hay dones que son espirituales, que son sobrenaturales, como los milagros y prodigios. El orar por una persona y que esa persona sane, no por usted, sino por el Espíritu Santo, pero que usted sea el medio. Si Dios dice, tú vas a tener el don de sanidad. Entonces, ¿qué tiene que hacer una persona con ese don? ¿Quedárselo para sí mismo? ¿O orar por los enfermos? Tenemos que creer en nuestro Dios que habita dentro de nosotros. Imagínense qué tan poderoso será el Espíritu Santo y habita en nosotros. Entonces, dejémoslo trabajar, dejemos que Él se mueva en nosotros y nos lleve a hacer lo que Él quiere que hagamos. Porque de repente el Señor va a decir, quiero que ores por tal persona, pero a nosotros todavía, creyendo en Cristo, se nos va a hacer como que, ¿cómo voy a orar yo por esa persona? Ah, sí, voy a orar por él y se va a sanar. No, es que si te lo está diciendo Dios, el que lo va a sanar es Él. Simplemente tú haz lo que te dice Dios, ve y ora por él. No es tu responsabilidad sanarlo. No es tu responsabilidad sanarlo. Simplemente eres el mandadero de Dios. Y gloria a Dios por eso. Yo quiero ser el mandadero de Dios. Gloria a Dios. No quiero un trono, el trono lo tiene de Él. Simplemente yo soy un siervo. Si dijo Pablo, el más pequeño, hombre, a mí qué me toca, ¿verdad? Pero me gozo que aunque sea el más pequeño de todos, pero aquí estoy en el cuerpo de Cristo. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Porque todos ustedes están aquí, denle un aplauso a Cristo, porque nos ha salvado. A cada uno de los que estamos aquí nos ha salvado. Nos ha tenido paciencia. Vamos a seguir con otro texto bíblico, Romanos 12. Vamos a leer del 6 al 8. Amén, cuando estén ahí. Amén. Dice, pero teniendo diferentes dones según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Si el de profecía, úsese en proporción a la fe. Si el de servicio, en servir. O el que enseña,
en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que da con libertad, el que dirige con diligencia, el que muestra, el que muestra, a ver, el 8. El que exhorta en la exhortación, el que da con libertad, el que dirige con diligencia, el que muestra misericordia con alegría. Y ahí nos está diciendo cómo debemos nosotros de funcionar en los dones. Y ahí nos aclara que no tenemos todos el mismo don. ¿Sí? Gloria a Dios. De todos modos, ¿cómo se dice? Con la garganta, como sea, pero de todos modos se oye. Gloria a Dios. Gloria a Dios, con micrófono y sin micrófono, la palabra de Dios es la palabra de Dios. Pero para que nosotros podamos funcionar en los dones del Espíritu Santo, tenemos que estar convencidos de lo que hemos aprendido. Que dice que la fe se adquiere por el oír y por el oír la palabra de Dios. Entonces nosotros, ¿qué debemos hacer? Ya la escuchamos, tenemos que creer esa palabra y nosotros comenzar a creer que nosotros somos enviados del Señor Jesucristo. Un día alguien se preocupó por cumplir la voluntad de Dios y nos habló de la palabra de Dios. Ahora somos nosotros los que estamos con ese cargo de predicar la palabra de Dios, pero Dios no nos va a mandar desarmados. No nos va a mandar sin su respaldo. Ahí es donde nosotros tenemos que creer la palabra de Dios y decir, sí, soy hijo de Dios, soy un discípulo de Dios, soy hijo de Él, soy enviado y tengo el respaldo de Dios y yo puedo orar por alguien y esa persona puede sanar con la voluntad de Dios. ¿Sí me entienden? Amén. Si Dios le ha dado un ministerio, tiene que funcionar en él, sin ningún titubeo de que a la nada no puedo, y eso va para todos y para mí. Porque no podemos servirle a Dios con tibieza, a ver si sí, a ver si no, a ver si sí soy, a ver si no soy. Si no, con toda la actitud, ¿verdad? Que hemos estudiado que hasta para nuestra propia vida tenemos que ser diligentes si queremos lograr las cosas, ¿verdad? Si queremos crecer en nuestros trabajos, tenemos que ser diligentes en el trabajo, no holgazanes y a como se vayan dando las cosas, a como sea. Si queremos salir bien en los estudios, tenemos que ser diligentes, no Alá y Sebastián las paga. Ahí se va, a como sea. Entonces, cuanti más en la obra de Dios tenemos que ser diligentes. La palabra de Dios nos dice, nos exhorta, que no solamente debemos de trabajar así, a cumplir lo que mueve esa piedra, ya la moví. No, sino que tenemos que echarle ganas. Mueve esa piedra, voy a mover 2. Porque el que solamente hace lo que le corresponde, ¿qué dice? Dígase a sí mismo, siervo inútil soy, porque solamente hice lo que debía hacer. Entonces, el Señor quiere que seamos diligentes. Por eso dice, Pablo dice que irá a los romanos en la plenitud de la bendición de Cristo. Pablo no dijo, ay, voy de pasada y si puedo, y a ver qué. Si puedo los saludo, si puedo oro por ustedes, si puedo y tengo chance les predico. No, él iba con todo bien preparado en la plena bendición de Cristo. ¿Qué quiere decir? Bien respaldado. ¿Qué decía? A transmitirles algún don, ¿verdad? Entonces él iba ungido. ¿Cómo debemos de andar nosotros? Ungidos, con el respaldo de Dios, todos y cada uno de nosotros. Vamos a ver, 1 de Pedro 4:10. Santo.
Amén. Dice Pedro, según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Multiforme. Pero se fijan, una vez más, que seamos buenos administradores, ¿verdad? Y que es un don especial. Cada uno de ustedes tendrá un don y cada uno de los dones será especial. Porque viene de parte de Dios. Y porque es un don que es para usted. Ahora sí que digamos un don personalizado. Porque Dios lo está poniendo precisamente en usted porque usted es quien Él quiere que lo tenga. Y tiene un propósito para que usted use ese don. Aquí nos dice que es especial, ¿verdad? Pero dice, úselo sirviéndose los unos a los otros. Sirviéndose los unos a los otros. En todas las congregaciones, ya cuando ya están establecidas, ¿qué vemos? El ministerio de danza, ministerio de alabanza, la palabra, ¿verdad? La profecía, el don de profecía. Vemos muchos dones en la iglesia que son de bendición. Tenemos que usar lo que Dios nos ha dado y ponérselo a disposición de Él, de su obra. Hoy en día muchos han recibido una voz privilegiada, pero en vez de ponerla a disposición de Dios, que es el que se la dio, la puso a disposición del mundo porque se fue a la avaricia, a ganar el dinero, a hacerse famoso, a lucir trajes bonitos, porque se fueron al mundo con los dones que Dios les dio, cuando debemos de ponerlos a disposición. Muchos, con facilidad de palabra, en vez de agarrar una Biblia, entenderla y predicar su palabra, usan la facilidad de palabra para irse al mundo y andar engañando gente con la labia. Entonces ponen los dones que Dios les da a disposición de las pasiones de la carne. ¿Verdad? Y tenemos que ir viendo cada uno de nosotros cuál es el don especial que Dios ha puesto en nosotros. Porque habiendo una larga lista de dones, es preocupante que ya después de cierto tiempo en el Evangelio no podamos descubrir cuál es el nuestro. Alguno tenemos que tener, mínimo uno, porque el Espíritu Santo no hace excepción de personas. Algún don Dios nos dio y hay que ponerlo en práctica y al servicio, sabiamente, de cada uno de los hermanos. Que yo sé cantar, y que yo sé tocar, pero no, yo no, qué flojera. O sea, eso es lo que no quiere el Señor. Tiene que hacerse. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que si sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, se nos toma por pecado. La salvación es por gracia. Todo lo que usted haga en el Señor no es para salvarse, pero es por agradecimiento. Que tanto le agradecemos a Dios como para nosotros ofrendar nuestra vida a Cristo. Como ofrenda viva, dice la palabra. Que es que nosotros pongamos nuestra vida en ofrenda viva al Señor. Que nosotros dispongamos de nuestra persona para servirle a Dios. Dispongamos de nuestra persona para servirle a Dios. Apartar un tiempo para Él, así como apartamos un tiempo para la familia. Apartamos un tiempo para el deporte. Apartamos un tiempo para nosotros. Tenemos que apartarle el tiempo al Señor. Sabemos que los que estamos en Cristo, todos los días y a toda hora, ¿qué estamos haciendo? Pensando en el Señor, analizando alguna palabra y resolviendo algún conflicto personal que queremos arreglar, pero por medio de la palabra. Eso es lo que estamos haciendo nosotros todo el tiempo en Cristo. Pero tenemos que apartar, como ahorita, un tiempo especial. Voy a ir a gozarme en la alabanza, a buscar la presencia de Dios.
¿verdad? En veces se pueda sentir, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? En veces no, pero hay que buscarlo. Hay unos que son adictos a la presencia de Dios, qué bueno, pero no lo es todo. Tenemos que tener equilibrio entre buscar el gozo de la presencia de Dios y también la palabra que nos va a sostener a la hora de la prueba y aprender de los discípulos, de la iglesia. Hechos está llena de ejemplos de cómo funcionó la iglesia primitiva, como le llaman hoy. Y tenemos mucho que aprender de ellos, cómo se manejaban ellos. Tenemos que seguirnos manejando nosotros, porque pasó el tiempo. Dijeran, hay un dicho que dice, cambian los jugadores, pero el juego es el mismo. Entonces, ya no están los apóstoles, pero la misión sigue siendo la misma. Entonces, si ellos supieron ofrendar su vida a Cristo, nosotros tenemos que aprender a hacer lo mismo. Si queremos los mismos resultados, tenemos que imitarlos a ellos. Dijo Pablo, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Decía, Cristo no lo ven, pero me están viendo cómo yo me conduzco. Yo me conduzco imitando a Cristo. Entonces, aquí tienen un ejemplo físico. Imítenme. Entonces nosotros tenemos que imitar a los apóstoles. Lean su Biblia. Vean todo lo que ellos anduvieron haciendo. Pagaron el precio. Dios les dijo, trabaja. En lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entonces, si nosotros nos entrega algo el Señor y lo descuidamos, ¿cómo nos va a dar más? Tenemos que seguir. A ver, vamos a ver. Vamos a ver Efesios 4. Del versículo 11 al 12. Efesios capítulo 4, 11 y 12. Dice, y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Fíjense lo que dice el 12, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Para la edificación, es como decir la construcción del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Entonces, una vez más, estamos viendo aquí que los ministerios son para ponerlos a disposición de los hermanos, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio. Entonces, primeramente Dios nos va capacitando a nosotros, y posteriormente nosotros tenemos que ir enseñándoles a otros el camino de Cristo. Irnos capacitando unos a otros. Y el que un día llega por primera vez aceptando a Cristo, el día de mañana está capacitando a otros con el ministerio y respaldo que Dios le da. ¿Estamos bien hasta ahí? Es aquí que dice, Dios nos bendijo en todo en Cristo y hay dones. Es el primer punto. El segundo, debemos comprender que somos embajadores de Cristo, sus representantes en la tierra. ¿Qué es un embajador? ¿No es el que va de un país a otro en representación de su país? Entonces, ¿qué nos dice Jesús? Ustedes no son del mundo, ¿verdad? Desde que nosotros estamos en Cristo, somos cristianos, nosotros ya formamos parte de la ciudadanía del cielo. Y estamos aquí, ahora, como embajadores. Vamos a ver, 2 Corintios 5:20.
Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos. Ahí vemos cómo el Señor usa a sus hijos como embajadores para llevar el evangelio a otras personas, como si Él rogara a través de nosotros para que fueran salvos. ¿Cómo? ¿Ustedes creen que Dios necesita rogar? No. La verdad, no. Por eso dice ¿cómo? Como si Dios rogara. Mira, ven, no le ruega. Les está avisando que cambien su vida por su propio bien. Porque si nosotros, todo el mundo, nos fuéramos directo al infierno, a Dios no le afecte nada. ¿Quiénes son los perjudicados? Nosotros. Pero aquí nos manda como embajadores a hacer la obra. Amén. Aquí está hablando. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos. Reconcíliense con Dios, dice al final. Y con exclamación, como gritando. Reconcíliese con Dios. Ese es el ruego. Reconcíliense con Dios. ¿Qué decía? El reino de Dios se ha acercado. Ahora ya cuántas décadas tenemos, ¿no? Si 1000 años es como 2 días, hace 2 días. Pero son 2000 años. Son 2000 años que ha habido embajadores, generación tras generación. Y bendito sea Dios a esos embajadores que Dios levantó y que cumplieron su misión. El cristianismo no muere, se reproduce y ha llegado hasta nuestras vidas. Sino que fuera de nosotros, ¿cómo viviéramos? Todavía como andábamos en el mundo, sin respetarnos a nosotros mismos, siquiera, y causando daño. Entonces, pero hoy somos embajadores y tenemos que creérnosla, que somos embajadores de Cristo porque la palabra lo dice, y la palabra es de Dios, ¿sí o no? Amén. Entonces, cada uno de ustedes es un embajador de Cristo, ¿sí o no? Amén. Gloria a Dios por eso. Vamos a ver Efesios 6:20. Amén. Fíjense aquí lo que dijo. Está hablando de otro tema, pero dice, por el cual soy embajador en cadenas, que al proclamarlo hable sin temor como debo hablar. Entonces ahí cada uno de nosotros somos embajadores y debemos de hablar ¿cómo? Sin temor. Somos embajadores, dice, que al proclamarlo hable sin temor como debo hablar. ¿Cómo debemos hablar? Sin temor. Así debemos de hablar, sin temor, sin tibiezas, a lo que vamos. Tenemos un propósito, cumplámoslo fielmente. Hagámosle la lucha. Somos seres imperfectos, pero estamos respaldados por el Señor. Amén. Amén. Vamos a ver 1 Corintios 12:28. ¿1 Corintios qué? 12:28. Amén. Dice, y en la iglesia, que somos nosotros, ¿verdad? Dios ha designado primeramente apóstoles. En segundo lugar, profetas. En tercer lugar, maestros. Luego, milagros. Después, dones de sanidad, ayudas, administraciones diversas clases de lenguas. ¿Se fijan todo lo que dijo? Todos los dones, todos los ministerios. Entonces nosotros debemos de ir viendo cuál es nuestro ministerio. ¿Cómo vamos nosotros a ser esos obreros para la mies? ¿Qué obreros somos? ¿Cuál es mi ocupación? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿A qué me voy a dedicar en Cristo? ¿Tenemos una vida como cualquier ser humano?
con trabajo y ocupaciones. Pero ¿qué hacemos con la obra? ¿Qué hacemos en nuestro tiempo libre? Tenemos que chambear. Es lo que yo entiendo en la palabra. ¿O ustedes entienden algo diferente? Tenemos que trabajar y poner esos dones. Ver qué don nos ha dado Dios y ponerlo a disposición de Dios, ponerlo a disposición de nuestros hermanos. Tenemos que practicarlos. Y como les digo, que no se quede el poder del Espíritu Santo solamente impreso en un papel, sino que el poder del Espíritu Santo, el cual habita en cada uno de nosotros, ¿sí o no? Haga lo suyo, permitámosle que trabaje por medio nuestro, salvando almas, predicando la palabra, invitando gente, raiteando gente que viva lejos en sus vehículos, atendiendo al anciano, atendiendo al enfermo, porque no nada más es predicar, es también toda buena obra. ¿No dice la palabra que Él nos prepara para toda buena obra? Amén. Abramos, andemos con las antenitas, con el radar, viendo a nuestro alrededor, en nuestro entorno, qué necesita que hagamos Dios, donde estamos, por donde caminamos, en donde vivimos, con nuestras amistades. Amén. Tenemos que expandir. Muchas veces nosotros en la vida, nuestro círculo es muy chico, donde solamente cabe uno, el egoísta, donde nada más, en este círculo solamente yo entro. Otros un poquito más amplio, mi familia. Otros más amplios, mis amigos. Otros más amplios, toda la sociedad. Entonces tenemos que abrir esos círculos para que el Evangelio a través de nosotros tenga un impacto mayor. Un círculo que cubra a todas las personas con las que nosotros tratamos. Amén. Abramos ese núcleo. Abramos ese círculo. Punto número 3. Así como en la iglesia primitiva, hoy, permitir que el Espíritu Santo nos use para mostrar su poder. Vamos a ver ejemplos como en la iglesia primitiva se hacía. Vamos a ver Hechos 2:43. Amén. Sobrevino temor a toda persona y muchos prodigios y señales se hacían por los apóstoles. ¿Ven esta palabra aquí? Sobrevino temor a toda persona y muchos prodigios y señales se hacían por los apóstoles. Les pregunto yo, ¿no es el mismo Espíritu Santo que moraba en los apóstoles el mismo que mora hoy en cada uno de nosotros? Amén. ¿Creen que el Espíritu Santo a través de ustedes puede obrar prodigios y milagros? Amén. Y si sentimos que aún no, tenemos que tener un poquito más de dedicación, ayuno, oración, consagrarnos mejor, evitar el pecado, meternos más a la presencia de Dios. Tenemos que crecer todos. Todos tenemos que crecer. ¿Cuánto no les gustaría una congregación donde el Señor, lo más normal es que haya milagros? ¿A nadie? Amén. Que sea lo normal. Hoy en tal iglesia, ¿se acuerdan? Pero no a tal grado de que menospreciemos los milagros. No, también, porque acuérdense lo que le pasó a Israel. Se le hacía tan normal que cayera maná que dejaron de agradecer. Y era un milagro. Un milagro de todos los días. 6 días a la semana había el milagro del maná. Era tan normal que una columna de fuego los alumbraba de noche, que dejaron de agradecer. Entonces nosotros también podemos ser
si Dios así lo dispone y su palabra dice que así es, si Dios dispone que nosotros seamos una congregación donde haya milagros, lo seremos, pero jamás debemos dejar de agradecer, jamás debemos dejar de ser humildes. No menospreciar otra congregación, no, en tu iglesia no, acá, no, hombre, acá sí de veras, el gozo y el poder de Dios, vente para acá, ya no vas a llegar a nada, no, ¿verdad? Porque Dios nos quita la bendición por arrogantes, si nos gloriamos que sea en el Señor. Entonces ahí está, prodigios y señales se hacían por los apóstoles. Vamos a ver Hechos 5:12. Amén. Por mano de los apóstoles se realizaban muchas señales y prodigios entre el pueblo, y acostumbraban a estar todos de común acuerdo en el pórtico de Salomón. Si se fijan, aquí hay dos cosas. Una, se hacían milagros y prodigios, pero dice por mano de los apóstoles, pero no dice por el poder de ellos, por mano de los apóstoles. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo usaba esas manos, como puede usarlas de cada uno de ustedes. Y otra cosa dice que ellos en común acuerdo estaban en el pórtico de Salomón. Nosotros también hemos tomado un acuerdo, el estar en este lugar. Y se van a hacer milagros, porque la palabra así lo dice, por medio de sus manos. Pero ¿qué tenemos que hacer? Desempolvar nuestro criterio humano y creer en el poder divino, en el poder de Dios, y esas manos harán milagros. ¿Cuáles? No lo sé, solo Dios lo sabe, porque no todos van a tener los mismos dones, salvo que Dios los equipe para después separarlos, ¿verdad? Para llevarlos a un propósito que Dios tiene para la vida de cada uno. Sería el único sentido. Pero nosotros tenemos que creer en realidad que tenemos un Dios de poder que aún hoy en día cambia vidas, salva vidas, sana a los enfermos, levanta paralíticos, resucita personas. Es el mismo poder. ¿Alguno de ustedes cree que el Espíritu Santo ha cambiado de entonces a ahorita? Es el mismo. ¿Qué dice la palabra? Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Nada más, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces nosotros como cristianos no le creemos. Creemos en Dios. ¿Cuántos creen en Dios aquí? Amén. Pero tenemos que creer en su poder, en su palabra. Cada uno de ustedes, cada uno de nosotros tenemos una Biblia. La leemos y vemos los milagros, pero en veces como que no creemos que puedan ser parte de nuestra vida hoy en día. Lo vemos como historia. Ay, qué bonito sería. Imagínense, cada uno de nosotros ya perdimos un familiar, ¿verdad? O sea, la muerte es dura, la muerte es triste, ¿verdad? Un accidente deja a las personas paralíticas, y el poder de Dios tiene el poder para que la gente no muera y sane. El poder de Dios, el Espíritu Santo, tiene el poder para levantar al paralítico, para sanar al de cáncer. Y ha sucedido y hay testimonios. Entonces, pongámonos las pilas también aquí en Soldados de Cristo. Metámonos bien de lleno, no nada más nos reunamos porque hoy toca, sino en realidad busquemos la presencia de Dios. Busquemos esos dones, no para vanagloria, sino como dice la palabra, seamos útiles unos a otros. Y si le da de sanidad, le da el de profecía, gloria a Dios. Pero el don que le dé, póngalo al servicio de Dios. Bien, vamos a ver Marcos. Ya vamos terminando. Vamos a ver capítulo 16, que es el último de Marcos, versículos 17 y 18.
Estas son palabras del Señor Jesucristo. Dice, y estas señales acompañarán a los que han creído. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos, y aunque beban algo mortífero, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y se pondrán bien. Cuando dicen amén, ¿cuántos creen esta palabra? Amén. Ahora podemos decir, bueno, pero pues eso le dijo a los apóstoles. Pero quiero llevarlos a Juan. Me encanta esta palabra y con este versículo termino. Juan 14, del 12 al 14 vamos a leer. Amén. Me encanta que esta palabra es de nuestro Señor Jesucristo aproximadamente hace 2000 años. Dice, en verdad les digo, en el que cree en mí, ¿cuántos creen aquí en Cristo? Amén. Es el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores que estas hará, porque yo voy al Padre. Analicen esas palabras. El que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores que estas. ¿Cuántas obras hizo el Señor? Vean lo grande. Sanó enfermos, levantó muertos de la tumba aún. Vean Lázaro. A la nada muchos de nosotros no vamos a tener el poder de orar por alguien que se levante de la muerte. Pero poniendo la mirada en el cielo les digo, cada uno de nosotros, cuando le predica el evangelio a una persona, pasa de muerte a vida. Y usted automáticamente está resucitando un muerto. ¿Qué es lo que pasa con un muerto? ¿Verdad que un muerto no ve? ¿No oye? ¿Le habla a un muerto y le hará caso? ¿Volteará a verlo? Fíjese que cuando nosotros estábamos, como dice la palabra, muertos en nuestros pecados, también nos hablaban de Cristo y no oíamos. No veíamos, no escuchábamos. Estábamos muertos. Y gracias a Cristo pasamos de muerte a vida, dice la palabra. Al que Dios le dé el don de la sanidad física, gloria a Dios, ponga en práctica su don. Al que Dios le dio el don de la palabra, gócese, porque no es menos importante un don que otro. Todos son dones, si se fijan. Lo primerito, apóstoles. Y casi por último, sanidades. Y nosotros muchas veces queremos ver más las sanidades. ¿Verdad que sí? Y no lo puso luego, ¿se fijan? Dio una lista, sanidades. Entonces, el mensaje de hoy es que nosotros debemos de vivir en la plenitud de Cristo, en la plenitud de la bendición de Cristo. Y cuando nosotros nos toque llevar la palabra de Dios a alguna parte, que vayamos en la plenitud de la bendición de Cristo. Que creamos que somos realmente lo que decimos ser. Lo que la palabra dice que decimos, que somos. La palabra dice que somos embajadores, somos embajadores. La palabra de Dios dice que nosotros como hijos de Dios podemos llegar a tener un don especial de parte de Dios. Así es. Tenemos que creer o no la palabra de Dios. Amén. Es nuestra guía, nuestra ley. Entonces, esta es la palabra de hoy. Espero les haya sido de bendición. ¿Verdad? Espero les haya sido de bendición. Para mí fue reveladora y la verdad le doy gracias a Dios porque cada vez más aprendemos más
en el camino de Cristo. Y de eso es de lo que se trata. Y no solamente aprender, sino creerlo y ejecutarlo. Amén. Pónganse sobre sus pies. Sin bocina, pero gloria a Dios. Pueden cerrar sus ojos. Padre Santo, gracias, Señor, le damos, Señor, por esta instrucción, Señor. Nosotros sabemos que usted nos ama tanto, Señor, que nos ha dado las herramientas necesarias, el talento y los dones necesarios para nosotros seguir adelante de la mano de usted, Señor, guiados por el Espíritu Santo y por su santa palabra escrita en esas Biblias, Padre. Gracias, Padre Santo. Por su gran amor para con nosotros, por su paciencia y porque tiene un lugar para cada uno de nosotros en el cielo, Señor. Gracias, Padre Santo. Le pedimos, Señor, que esta palabra sea de bendición para los que estamos aquí, para los que nos logren escuchar, Padre Santo, hasta sus hogares, y para los que están a través de las redes sociales, que les sea de bendición, que les sea de edificación, que crean que Cristo los envía, que Cristo los ama y que no los dejará solos jamás, porque su palabra dice que Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. Gracias, Señor. Alabado sea su santo nombre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y todos decimos amén. Amén. Dele un aplauso a Cristo. Cedo el lugar a quien dirige. Dios les bendiga. Bueno, pues vamos a hacer una oración para ser despedidos. Si gustan cerrar sus ojos. Padre Santo, le damos gracias porque nos permitió reunirnos. Le rogamos, Señor, que esta palabra sea de bendición para todos nosotros, sí, que se quede en nuestra mente y nuestro corazón, que podamos ponerla en práctica, que podamos comprometernos para servirle, para predicar su evangelio y buscar de su presencia y buscar el don que tiene para nosotros, para ser de bendición para todos nuestros hermanos, Señor. Le rogamos que se vaya con todos los que nos vamos y se quede con los que se quedan, Señor. Que su Espíritu Santo nos guíe día con día, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Despídanse en el amor de Cristo.